los invito para que oremos por la predicación que van a escuchar ahora. Así que inclinemos nuestro rostro, por favor, y oremos al Señor. Padre, por amor a tu nombre, Señor, oramos por tu gracia. Permite que podamos tener este espacio para edificar tu iglesia, que conforme a tu voluntad se haga, Señor, y que nada opaque, Señor, tu mensaje. Te pido que nos abras el entendimiento, que toda la gloria simplemente sea tuya, y que por tu buena voluntad me permitas a mí exponer tu palabra, y a mis hermanos que por gracia lo puedan entender, Señor. Quedamos en tus manos, Espíritu Santo, y te pedimos que por favor edifiques nuestros corazones para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, familia, quiero que por favor escuchen el título de la predicación. De hecho, es una pregunta, y creo que el mismo título los va a llevar a ustedes a pensar a lo mejor de qué se trata la predicación. Y la pregunta que hemos planteado para esta predicación es: ¿crece la cabeza a la par con el corazón? Ojo con esto: ¿crece la cabeza a la par con el corazón, o el corazón vacila porque hueca está la cabeza? Allí aparece el título: ¿crece la cabeza a la par con el corazón, o el corazón vacila porque hueca está la cabeza? De entrada, el mismo título nos está diciendo de que debe haber un equilibrio entre ¿qué? El conocimiento y el corazón, ¿verdad? Por otra parte, el título mismo nos dice que si el corazón vacila es porque hueca está ¿qué? La cabeza. O sea que si la cabeza tiene un conocimiento claro, pues el corazón no va a vacilar. ¿Están conmigo? Sabe su rumbo, sabe cuidarlo, sabe cuidarse. Escuchen esto: tener el corazón lleno de emociones que sobrepasa el conocimiento es un peligro, porque hay gente que es muy emocionalista, pero con el conocimiento o la cabeza hueca. ¿Están conmigo? Entonces, no tienen un conocimiento de algo, pero están movidos por sus emociones. Lo contrario a esto es que hay personas que tienen un conocimiento, pero esto los lleva a decidir, y esto es un poco más maduro. Tienen un conocimiento y esto los lleva a decidir por encima de sus emociones. ¿Están conmigo? Una cosa es estar emocionado con una cabeza hueca. Otra cosa es tener un conocimiento claro y decidir por encima de mis emociones, aun cuando la tentación, cuando el mismo ser esté deseando satisfacer alguna emoción. Lo ideal es tener un conocimiento muy claro, capaz de decidir por encima de la emoción y el sentimiento. Hay personas, y los jóvenes son muy dados, bueno, hoy en día también los adultos, ¿verdad? Son muy dados a todo el tiempo deciden desde la base de la emoción, y es un peligro, porque así como la emoción llega, y si usted, la base es la emoción, pues de ahí para arriba el edificio, cuando la emoción se vaya, ¿qué va a pasar? Pues todo se va a caer. Pero cuando por encima de la emoción y el sentimiento está el conocimiento, pues es diferente. Ahora, el cristiano no solo debe tener un buen corazón, sino una mente preparada. ¿Están conmigo? Hay gente que quiere hacer muchas cosas desde las emociones intencionales, y pueden ser buenas, pero no están preparados. Hay padres que quieren hacer un buen ejercicio y una buena labor como padres, pero no están preparados. La pregunta es: ¿cuándo estamos preparados para ser padres? Pues cuando tenemos unos buenos consejeros. A lo mejor no estamos preparados en la experiencia, pero el mismo conocimiento y la experiencia de otros nos va a ¿qué?
nos va a enrutar, nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Por eso, aquel refrán que dice que escuche consejos para que llegue a viejo, ¿sí? Realmente la preparación debe afectar la voluntad del ser humano. Entre otras cosas, si yo estoy preparado, esto debe afectar la parte volitiva, mi voluntad. La Biblia, ¿qué dice? Por favor, vayan a Romanos capítulo 1. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice y nos enseña que debemos aprender para vivir. Ojo con eso. Son dos conceptos. Yo debo aprender, ¿para qué? Para poder vivir. No aprender para que otros sepan que yo conozco, sino aprender para que eso impacte mi vida. ¿Están conmigo? Si usted viene a la iglesia, usted va a un estudio bíblico y su pastor todo el tiempo les persuade a esto, pues ¿por qué será? Porque si aprendemos, ese aprendizaje debe de impactar ¿qué? Nuestra manera de vivir. El gran desafío hoy por hoy es ¿qué hago con lo que sé? Hay gente que es muy cabezona en conocimiento, pero tienen un corazón ¿qué? Muy pequeño. En aquel momento se registra en la Biblia un hombre que estaba herido y entonces viene, ¿se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Viene el sacerdote y pasa de largo. El sacerdote seguramente tenía ¿qué? Un buen ¿qué? Conocimiento, pero no tenía un buen corazón. Luego pasó un levita, también tenía conocimiento, pero no tenía un buen corazón. Pero luego vino un samaritano que más allá de su conocimiento decidió actuar con su corazón. Ahora, debemos aprender de las dos cosas. Debemos aprender a amar desde el corazón, pero debemos aprender a prepararnos, a preparar nuestro conocimiento, nuestra manera de pensar. De alguna forma, escuchen esto, la única forma de impactar nuestra mente es saturando y deleitándonos en el Evangelio, en las Escrituras. Cuando una voluntad es impactada es porque algo tiene su mente. Pensemos en la juventud de hoy en día. Hay jóvenes que por las influencias todo el tiempo le meten cosas ¿a dónde? En su cabeza. Y eso los lleva a hacer ¿qué? Eso impacta tanto su parte de su voluntad que los lleva a hacer cosas ¿qué? Indebidas. Hay personas que los influencian, la misma doctrina del pandillero los lleva a poner de enemigos a otros cuando no debería ser. Lo mismo que la mente está recibiendo, finalmente es lo mismo que va a terminar decidiendo. Si nosotros nos alimentamos nuestra mente de psicología, de costumbres tradicionales, de tantas cosas habidas y por haber, pues no vamos a esperar que nuestras decisiones sean conforme a la Escritura, cuando la Escritura no es nuestra prioridad. Ahora, en Romanos 1, del 1 al 6, mire lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Lo que está diciendo es que anteriormente había un conocimiento que era previo, pero que luego fue revelado. Es un evangelio que él empezó a conocer. ¿Están conmigo? El evangelio antes no estaba. Él fue apartado para el evangelio. Ese evangelio se le dio a conocer. Y eso lo llevó a tomar ¿qué? Decisiones. Afectó su voluntad sobremanera. Usted dirá, pero no entiendo. Familia, cuando usted lee, continúa leyendo en Romanos, mire lo que dice. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Eso es qué? Conocimiento. Pablo está conociendo y está explicando el evangelio y está diciendo, este evangelio contiene algo que ha impactado ¿qué? Mi mente. Ahora,
que fue declarado, versículo 4, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Escuchen esto. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Cuando Pablo aplica la palabra obediencia, está hablando acerca de que ese conocimiento ha sido traído a él no para que conozca más, ¿están conmigo? Sino para que tome una decisión de ¿qué? De seguir. Cuando uno toma una decisión es porque ha afectado la parte volitiva. Lo que quiero decir es que si usted conoce el bendito evangelio de Jesucristo, no permita que haya un día más en su vida sin que usted decida creer en Jesucristo y vivir de una manera piadosa. No es necesario saturar nuestra cabeza de textos para que sencillamente creamos en el evangelio de Cristo. No es que si yo no me aprendo 100 textos yo no soy cristiano. Es si crees en el Señor Jesucristo porque te lo han predicado, porque sabes acerca de lo que te hablo. Ahora, esto debe llevarnos a obedecer, a decidir. Quiero que vayan ahora, por favor, a la carta que Pablo le escribe a Tito. Tito capítulo 2, versículo del 1 al 8. Y aquí, este va a ser el texto central de esta predicación. Tito capítulo 2, versículo del 1 al 8. Por favor, los que me puedan acompañar en la lectura, sería genial que tengan su Biblia allí. Escuchen esto. Pablo está diciendo, pero tú, está diciendo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ojo con ese texto interesante, porque Pablo no le está diciendo habla la sana doctrina, aunque el interés de Pablo era hablen la sana doctrina. En este texto no está diciendo hablen la sana doctrina. Lo que está diciendo es hablen lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entre otras cosas, es un texto que Pablo sale de lo teórico y lo lleva a la praxis. La intención de Pablo con ese texto que vamos a leer no es enriquecer a los lectores con una doctrina fundamental, sino que esa doctrina que ya se sabe ahora venga ¿qué? A la aplicación. ¿Están conmigo? Escuchen esto. Por favor, vayan conmigo a la lectura. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Lo vamos a entender ahora. Que los ancianos sean ¿qué? Sobrios. Eso es algo práctico del evangelio. Vamos a verlo. Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean ¿qué? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo momento, en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es hermoso. Reitero, lo que Pablo está escribiendo da por sentado que Tito ya sabe doctrina. ¿Están conmigo? Pablo está diciendo, bueno, ya que tú sabes esto, ahora te voy a hablar lo que está de acuerdo con lo que ya sabes. ¿Qué es eso? Que las ancianas, que los ancianos y que los jóvenes hagan esto. Que sean esto. Que miren esta lista. Que miren cómo deben conducirse en este perfil que les doy. Permítame, por favor, tomar una palabra que surge de ese texto en el primer versículo. Vayan al primer versículo de ese texto, porque ese texto dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, hay una palabra allí que aparece en griego y es la palabra didascalia, que es la palabra doctrina. ¿Qué es doctrina? Es enseñar, es enseñanza. Tiene la idea del que enseña o el que instruye.
Y esto no tiene que ver tan solo con el ministro o el que está en la iglesia, sino que también aplica para los ancianos, para los que están en casa y para los sacerdotes de la casa, para las mujeres que enseñan en la casa. Todos estamos llamados a enseñar. Usted de alguna u otra manera enseña a sus hijos. ¿Le enseña buenos hábitos o le enseña malos hábitos? ¿Le enseña un mal ejemplo o le enseña un buen ejemplo? Pero todo el tiempo estamos enseñando. Una de las cosas que me dice Isaac es, él me ve estornudar. A veces tengo como una rinitis, hay una alergia alborotada. Y él ahí mismo me ve y le dice a la mamá, y yo empiezo a estornudar. Y él le dice a la mamá, cuando yo sea viejo voy a hacer eso mismo. Todo el tiempo me está mirando. Todo el tiempo está viendo qué hago para él mismo hacer. A veces estoy leyendo sentado en el sofá y él también viene con la Biblia y se sienta. A veces me estoy, cepillando y él también se cepilla. Me estoy viendo en el espejo y él también lo hace. O enseñamos cosas buenas o malas, pero todo el tiempo nos comportamos como un didáscalos. Estamos adoctrinando nuestras familias. Ahora, la iglesia necesita una doctrina. Escuchen esto, en el diccionario Holman, la doctrina se refiere a la enseñanza bíblica. En este texto que comprende los rudimentos básicos y principios de la fe cristiana. Si la iglesia cristiana carece, escuchen esto, de un marco soportado por los rudimentos fundamentales de su fe, pues esto será fácil de distinguir en la manera como se comporta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona tiene una doctrina sólida, sana, su misma conducta y fruto habla de lo que esa persona ha aprendido y enseña. ¿Está conmigo? Si esa persona ha aprendido algo indebido, entonces yo podría decir, esa doctrina o el adoctrinamiento, de hecho los grupos subversivos al margen de la ley, lo que hacen es adoctrinar a quienes, a los que ellos reclutan. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que esa doctrina es a lo mejor corrupta, que es violenta? ¿Cuándo qué? ¿Cómo usted sabe que un yihadista, un musulmán, un kamikaze de esos por allá, esos musulmanes, cómo se da cuenta usted que la doctrina de ellos es violenta? Por la manera como qué, cómo piensan, cómo proceden, cómo deciden, la manera de su conducta. Tal conducta lo que hace es reflejar la doctrina que se está enseñando. Ahora, deberíamos entonces entender que la doctrina cristiana debe ser enseñada desde la única fuente inerrante e inefable como lo es la Biblia. La doctrina de una denominación no debería ser diferente a la doctrina bíblica. ¿Están conmigo? Nosotros, hay preguntas que a veces me hacen preguntas, pastor, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Pues bueno, el problema no es que haya tantas. El problema es que cada una tiene su propia doctrina. Ese es el problema. Cuando la doctrina de la iglesia no va acorde a la doctrina bíblica, entonces yo estaría diciendo, ok, pues entremos a revisar entonces la conducta, el fruto. Escuchen por favor, ninguna doctrina de hombres va a dar como resultado un fruto como solamente lo da la doctrina cristiana. ¿Cuántos me están siguiendo? Si la doctrina desde la Biblia se predica, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es eso? Pues los rudimentos básicos de la fe cristiana. Por eso vengan a los estudios bíblicos. No me puedo detener a explicar una cantidad de cosas que solamente en los estudios bíblicos se puede mencionar y preguntar. Así que los invito. Simplemente es una pauta publicitaria. La doctrina debe ser desde la palabra. La doctrina bíblica debería ser la de la iglesia. Ahora, hay un libro hermoso que a mí me fascina que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios. Ese libro se lo recomiendo. Lo escribe Miguel Núñez y en el prólogo David Ormachea escribe esto. Por favor, presten atención a esto que él escribe. Hay congregaciones que tienen más miembros que nunca antes.
pero son menos profundas en su enseñanza. Lo preocupante no es la cantidad de personas, lo preocupante es lo superficial de su enseñanza. ¿Están conmigo? Existen otras, él dice, con buena intención de sus líderes, pero por falta de instrucción bíblica apropiada, se volvieron emocionales en su percepción, relativas en sus conceptos y espiritualizadas en sus prácticas. Cuando él habla espiritualizadas en sus prácticas, es que a todo es diablo, todo es un demonio. Espiritualizan todas las cosas, satanizan todas las cosas. Algunas otras parecen morgues de campanario, dice él, porque cantan bien, ayunan bien y oran bien, pero viven mal. Tremendo. Cantan bien, oran bien, ayunan bien. Las prácticas evangélicas, cristianas, bíblicas, seguramente las practican, las hacen. Pero ¿cuál es pues si esto está como que chévere, ¿no? Están orando, están ayunando, excelente. Pero ¿viven qué? Entonces no estamos haciendo nada, porque vivimos mal. El evangelio no es simplemente un recital de oren de esta manera. El evangelio es vivan de esta manera. Arrepiéntanse y vivan de esta manera. Solo en Cristo pueden vivir de esta forma. Alguien me dijo, pero es muy difícil, ¿no? Le digo, sí, claro, combatir tú mismo contra el pecado es difícil. Es más, vas a salir derrotado. Pero para eso está Cristo. Para que cuando venga la tentación, yo me refugie en Cristo y Él en su fuerza y en su palabra de santidad me ayude a vencer la tentación. Es diferente. Ahora, escuchen esto. Otras que van camino a la muerte por el libro de los estatutos. Esto sí que es interesante, porque él dice, van camino a la muerte porque el libro de los estatutos y reglamentos es más grueso, más temido y más consultado que la Biblia. Entre otras cosas, hay personas que le temen más a los estatutos de la iglesia que a la misma Biblia. Líderes que le temen más a perder la posición de liderazgo que tienen en la iglesia, más que mantener su fidelidad a las escrituras. ¿Entienden a qué me refiero? Otras tan innovadoras en su interpretación bíblica, escuchen esto, que en vez de interpretar literalmente la palabra revelada, lo hacen de manera alegórica. Peligro. Dando lugar a motivadores evangélicos y no predicadores bíblicos. David Ormachea, esta es una de las frases que más me impresionan de él. Hoy en día en las iglesias hay más motivadores que evangélicos que predicadores que bíblicos. El predicador bíblico en lo mejor es un poco tedioso. El pastor ya va a empezar con su contexto y su historia y dando lugar a todo el pasaje. ¿Sabes? Eso da lugar al bienestar de la misma predicación. Hay otro libro de un hombre que se llama Bobby Jamieson y está hablando acerca de la sana doctrina. Y él menciona que la utilidad doctrinal, escuchen esto, proporciona un impacto en la vida propia del creyente. Lo estoy hablando porque el libro de Tito está hablando de, hey Tito, tú enseña lo que está de acuerdo a qué. La pregunta que surge ahí, ¿cuál es? ¿Y qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Este hombre menciona que la sana doctrina proporciona utilidad en el impacto de la vida del creyente. No es simplemente llenar nuestra cabeza y volvernos cabezones porque conocemos las verdades y fundamentos del Señor. ¿Están conmigo? Sino que él menciona la utilidad de la sana doctrina. ¿Para qué es útil la sana doctrina? Para la vida del creyente, número uno, y para la vida de la iglesia. ¿Para la vida de quién? Del creyente. ¿Y para la vida de quién? De la iglesia. La sana doctrina va a salvaguardar el corazón del creyente. Va a ver bienestar y salud en la vida del creyente. La sana doctrina es el alimento sano que un sano creyente necesita. ¿Están conmigo?
Ahora, es útil para la santidad, es útil para el amor, para conducirnos entre las relaciones que tenemos. Es útil para saber adorar. Es útil para llevar mi vida confiado en que en Dios tengo gozo. ¿Sabe usted que la sana doctrina y el conocimiento de Dios tiene que ver mucho con sus pruebas y sus desiertos? Entre usted más conozca a Dios, menos temor va a evidenciar en el mundo. Va a gozar de una buena salud. El que lo va a guardar, y usted vivirá confiado en esto, vivirá confiado en el sentido de que usted sabe que Dios es poderoso, capaz de librarlo a usted, que si lo rescató de las garras de Satanás, ¿cómo no lo va a rescatar de las garras del hambre, de la miseria, de la ruina, del desempleo? Algunas personas vienen a la iglesia y simplemente dicen, pues yo necesito, es una palabra que me ayude a salir de esta crisis. No, estás fallando. Tú lo que necesitas es conocer de Dios para que vivas no esta crisis, para que vivas toda tu vida reposado en el Señor, confiado en el Señor. Decimos entonces, puede que la doctrina bíblica no le interese al mundo. Esto lo digo yo. Puede que la doctrina bíblica no le interese al mundo, pero sí debería importarle a la iglesia. La iglesia debería conocer ¿qué? La doctrina. La iglesia debería empaparse de los rudimentos básicos de la fe cristiana. Otra cosa es que la doctrina sirve para la vida del creyente, de la iglesia. Escuchen esto, ningún muerto en un mundo caído podrá considerar su valor. Solamente un vivo entre la iglesia puede considerar el valor de la doctrina y su importancia. ¿Están conmigo? ¿Cómo así? No pretendas que el mundo quiera estudiar a Dios y conocer la doctrina bíblica. No pretendas, porque están muertos. ¿Cómo así? ¿Y usted por qué juzga tan duramente? Efesios capítulo 1 dice que el que no está en el Señor, el que está en sus delitos y placeres, ¿está qué? Muerto. Muertos estábamos nosotros en nuestros delitos y placeres. Aquel vivo deberá importarle la doctrina bíblica. Escuchen esto. ¿Usted ha escuchado una pregunta, o más bien hay personas que dicen, o sí, una pregunta, o más bien le han preguntado a usted esto? ¿Tu iglesia es sana doctrina? ¿A usted le han preguntado eso? Bueno, usted está en el trabajo, está por allí. Y me di cuenta que tú eres cristiano. No, sí, tan chévere. Ay, pues yo también, no te lo había contado hace 5 años que nos conocemos porque yo no sabía. Entonces uno dice, pues si no habías contado es porque estás ocultando algo. Tienes que sentirte orgulloso de ¿qué? De ser un hijo de Dios. Públicamente confieso que Cristo es mi Señor y Él es mi Salvador. Así que bueno, me di cuenta pero te quería hacer una pregunta desde hace unos meses o hace unos días. ¿Tu iglesia es de sana doctrina? Y entonces la respuesta típica es sí. ¿Por qué? Pues porque hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, ok. Pero ¿tienen idea de qué hablan? ¿Tienen idea de lo que están diciendo? Tú les dices, explícame eso, y van a decir, pues hasta ahí sé. ¿Ok? ¿Acaso un chamán, un adivino, un brujo en sus conjuros no creen en lo mismo? Y lo profesan. Leemos en Santiago capítulo 2, 19, que dice que los demonios creen y ¿qué? Y también tiemblan. El problema no es la confesión, ¿no? Yo me congrego en una iglesia de sana doctrina. El problema es, ok, ¿qué es? ¿Tú la vives? ¿Estás sano por la doctrina de tu sana iglesia, portadora de una sana doctrina? ¿Están conmigo? Si la iglesia predica sana doctrina, pues el creyente, por resultado, debe ser ¿qué? Debe estar sano doctrinalmente. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo es posible que creyendo presenten al mundo? Y estoy hablando de los demonios, porque los demonios dicen que creen y tiemblan, dice en el libro de Santiago. Dicen que los demonios creen y ¿qué?
A veces nosotros creemos pero no temblamos. ¿Están conmigo? Creemos de cualquier manera pero no temblamos. Cuando Jesús se aproximó a los endemoniados, a las legiones de los endemoniados gadarenos, vemos que cuando Él se acerca, escuchen esto, los demonios que le dicen: hey, Jesús, todavía no es el tiempo. Ellos lo reconocieron. Y Jesús les dice: ok, pues ve, y los mandó al hato de los cerdos. Ellos se fueron a un despeñadero y a las profundidades del mar. La pregunta es, ellos creen y tiemblan. Y nosotros, nuestra fe nos da tanto para temblar delante del Dios Santo. ¿Crees tanto? ¿Tienes tu fe puesta en el Señor? ¿Conoces tanto al Señor? Conocemos tanto al Señor que temblamos ante su grandeza, ante su eternidad, ante su soberanía. Pues creo que es una buena pregunta. Muchos son los que dicen creer, pero su doctrina no avala su confesión. ¿Cuántos han pensado que si aquello que se llama iglesia y no guarda la doctrina de Cristo, aunque se llame iglesia, no son iglesia? La iglesia de Cristo ama la doctrina de Cristo. No se puede llamar iglesia de Cristo si no profesan y creen en la doctrina de Cristo, sus enseñanzas. Si alguno ama otro evangelio cuya doctrina es de demonios, que de hecho dice el apóstol Pablo en Gálatas que de hecho no puede haber otro evangelio porque no hay otra buena nueva, pues ninguno de estos puede ser un discípulo. Pero entonces debe la iglesia enseñar doctrina bíblica. Pastor, pero creo que esa predicación que usted está dando es una predicación o es una enseñanza apenas que calza como un anillo para el estudio bíblico, pero no para una predicación como esta, donde todos venimos con nuestros hijos, donde es un domingo que podemos a lo mejor descansar. Yo vengo aquí a la iglesia para que usted me levante el ánimo. Sí, la única manera de levantar el ánimo es persuadirlos a ustedes que conozcan al Señor. Dios consuela a los que Él le conocen. Escucha las oraciones de los que a Él temen. En el Salmo 145 lo dice: Dios escucha la oración de los que a Él temen. Está atento sus oídos a las oraciones de los que a Él temen. En Juan capítulo 9, 31 dice la escritura: Dios no escucha a pecadores, mas si alguno escucha, es aquel que teme a Dios y hace su voluntad. ¿Acaso la doctrina aporta solo al bienestar teológico del creyente, con miras a enriquecer aspectos intelectuales? Recuerden, no es posible simplemente estar hinchados de la cabeza. No podemos aprender simplemente. Es más, usted sabe, piensa en esto, por favor. Hay personas que saben mucho, pero aún con su conocimiento su corazón está vacilando. ¿Está conmigo? Ante la pregunta que les hice inicialmente del título de la predicación, ¿crece la cabeza a la par con el corazón? ¿O el corazón vacila porque hueca hasta la cabeza? A veces, escuche familia, teniendo la cabeza tanto conocimiento, aún está hueca. Uno dice, pero conocen tanto, pero que no conocen nada a la vez. ¿Están conmigo? Uno dice, pero tú eres... Hay personas que trabajo en la rama de la salud, llegan y dicen, pues yo fui todo enfermo al doctor y no, ese señor, pues me han dicho que conoce mucho de lo que, pues de esto, de parálisis, de tantas cosas, pero no me tocó, no me examinó. Es más, todo mal encarado. Es más, me sacó del consultorio porque le dije que por qué no me examinaba. Todo grosero y todo patán. Ok, tienen la cabeza tan llena de conocimiento, pero a la vez está hueca porque su corazón vacila, porque no ama. La iglesia debe crecer con la cabeza a la par y con el corazón a la par de la cabeza. La cabeza preparándose y conociendo a su Señor, y el corazón amando a su Señor y amando al prójimo. Debe haber un equilibrio entre el corazón y la mente. Ahora, no es la doctrina la que ayudará al creyente a vivir confiado, lleno de consuelo, esperanzado, capaz de soportar cualquier situación que se presente. Claro que sí. Nuevamente Bobby Jamieson dice en ese libro
acerca de la sana doctrina. Dice: la sana doctrina debe correr por las venas de nuestras iglesias y nutrir cada aspecto de nuestra vida en común. Entre otras cosas, lo que debe permear la iglesia es la doctrina. Usted dirá: pero ¿cómo y dónde a lo mejor detenernos a considerar eso? Pues bueno, en Mateo 15:9 y Marcos capítulo 7:7, el Señor Jesucristo está hablando acerca de que los fariseos estaban enseñando doctrinas de hombres contrario a la doctrina de Dios. Enseñaban como mandamiento del Señor doctrinas de hombres. Esto es un peligro. Si nosotros, conociendo la doctrina del Señor, enseñamos a nuestros hijos mandamientos de hombres como una doctrina, pues estamos fallando. Hoy en las iglesias, la doctrina, de hecho Pablo lo dice en Primera de Timoteo. Por favor, vayan a ese texto, Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. La pregunta es: ¿por qué van a apostatar de la fe? ¿Por qué un creyente apostata? ¿Por qué un creyente se opone a la fe? Niega la fe. Porque escuchan doctrinas de demonios. Y a doctrinas, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2: por la hipocresía, miren el contenido de esas doctrinas. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué? Casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Según la doctrina, entonces, hoy vemos iglesias que le dicen a las personas: no coman cerdo, no coman estas cosas, no se casen. La Iglesia Católica por mucho tiempo ha sostenido el celibato. Los ministros y sus obispos, sacerdotes, no se pueden casar. Algunas otras sectas hablan de que no pueden comer y deben guardar un día. No pueden trabajar, no pueden mover un dedo, no pueden comer, tienen que ser vegetarianos. Estas son doctrinas de demonios. Todo lo que Dios creó es bueno y puede ser tomado con toda oración de gracias. Porque por la palabra Él santifica. Ahora, bueno, esto es otro tema, pero todo esto tiene que ver con la doctrina. Cuando una iglesia, cuando un corazón no tiene una doctrina muy clara, sus decisiones y su fe, luego entra un legalismo y una religiosidad. Por favor, permítame ir a Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Mire lo que dice, por favor. Si alguno se cree religioso entre vosotros, dice el texto, si alguno se cree religioso entre vosotros, nuevamente Santiago está apelando no solamente a la teoría del evangelio, sino a la praxis del evangelio. Y lo que está diciendo es: si ustedes consideran que son religiosos, dice después de la coma, dice: y no refrena su lengua. Lo que está hablando es: ok, si ustedes dicen esto, pero no hacen esto, sino que engañan su corazón, la religión de tales que es vana. ¿Qué es lo que produce esto? Pues justamente doctrinas que muy diferentes a la doctrina bíblica se expone en las iglesias. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar ¿a qué? A los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando una persona visita a los huérfanos y a las viudas, cuando tiene un corazón ¿qué? ¿Lleno de qué? De amor. Y cuando una persona se guarda sin mancha delante del mundo, cuando una persona ha conocido lo que es el mundo y lo que es Dios. Dios es santo y Él me ha llamado, y el mundo está en pecado. Debo salir de aquí, debo comportarme diferente. Ahora,
De nuevo, la cabeza no debe crecer más rápido que el corazón. Dígale que es a su lado eso. Asegúrate que tu cabeza no crezca más rápido que tu corazón. El apóstol Pablo habla acerca y le dice: ojo, porque no vaya a ser que ustedes tengan una cantidad de dones y no estén amando a su prójimo. Porque todo lo demás es vano. Todo lo demás no es provechoso. Solo lo único es el amor. Es más, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, es impresionante, porque en el capítulo, permítame por favor, a Juan, vayan a Juan por favor un momento. En Juan capítulo 13, por favor, le voy a dar 3 cosas que suceden en ese capítulo que son impresionantes. En Juan capítulo 13, lo primero es que, escuchen esto, Dios sabía que Pedro lo iba a negar y que Judas lo iba a traicionar. Dios sabía, Jesús sabía. Imagínense usted y todavía lavar los pies. Pues que le corten las uñas, pues es algo similar, ¿no? Pero que le peinen el cabello, pues bueno, no es como tan. Pero los pies, en ese tiempo los pies eran, como utilizaban sandalias, eran revoltosos ahí con el sudor y el polvo. Eso se mezclaba ahí. Haga la práctica, por favor. Colóquese unas sandalias y váyase a caminar sobre la tierra a ver cómo le quedan los pies luego de que usted sude. Con un calor infernal. Hágalo, por favor. Y le dice a su prójimo que le lave los pies. Es una cosa tremenda. Pero en este capítulo, el Señor de manera anticipada sabía lo que iba a suceder. Y él lava los pies a los discípulos. Y luego se sienta con ellos y les dice: ok, Judas, tú me vas a traicionar. Judas se para y se va a hacer su cometido. Después, él les enseña y le dice a Pedro acerca de la traición que él iba a tener con su Señor. Pero antes le había lavado los pies. Y lo que le dice en medio de todo este escenario es: un mandamiento les he dado. Eso está en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado también. Os améis unos ¿qué? A otros. En esto conocerán todos que son ¿qué? Mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea que no puede la cabeza crecer más que el corazón, más rápido. Deben crecer a la par. ¿Están conmigo? Ahora, a veces creemos o tenemos tanto conocimiento que nos desentendemos de nuestra responsabilidad de amar. Amar a nuestros padres, amar a nuestro prójimo, y aun cuando sepamos de alguna traición, amar. Y aun cuando sepamos que alguien nos va a defraudar, amar. Y que alguien nos va a negar, amar. Qué bueno es. El apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica le expresa algo muy interesante, y es en 2 de Tesalonicenses 5:23. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia: y el Dios de paz, expresa un deseo diciendo: el Dios de paz los santifique ¿qué? Por completo, espíritu, alma y cuerpo. Lo que está diciendo Pablo es: a Dios le interesa no solamente que crezca su cabeza, sino también su corazón. Que se santifique su mente, pero también su corazón. No podemos estar viniendo a la iglesia llenándonos de emociones, el corazón, un corazón cargado de emociones, cuando la cabeza está hueca. Los invito y los persuado a que conozcan al Señor, a que lean las escrituras. Leamos las escrituras, será la única manera de conocer a nuestro Dios. Si usted lee Juan capítulo 17, por favor, vayan a ese texto. Juan capítulo 17, versículo 20. Dice el texto: mas no ruego por ellos, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo que está diciendo es: estoy seguro que ellos van a creer, pero no en cualquier palabra. Es decir, escuchen esto: si se predica cualquier cosa, la gente no va a creer en el Dios de la Biblia, porque estás predicando cualquier cosa. ¿Están conmigo? Debemos predicar el evangelio. Ahora, regreso al texto, por favor. Vayan a Tito por un momento.
Tito expresa entonces, en el versículo 1 dice algo. En Tito capítulo 2 versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora entendemos un poco acerca de la sana doctrina. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es: ok, yo doy por sentado que tú tienes que una sana interpretación bíblica de lo que es la doctrina. Ahora, entendiendo esto, en esta iglesia empieza a hacer esto que es práctico. Y hay 3 grupos, bueno, 4, pero en esta ocasión me voy a enfocar solamente en 3 grupos, porque el otro es siervos, y aparece en el versículo 9. Pero me voy a enfocar en 3 grupos. El primer grupo son los ancianos. En el versículo 2, si usted por favor lee ese texto: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y dice que los ancianos, empieza diciendo algo, y es a nombrar un personaje, y es los ancianos. Esta palabra ancianos es diferente al anciano de oficio ministerial. Es un anciano. Pablo se está refiriendo al anciano justamente de edad, no de oficio ministerial. Hay que hacer una distinción entre ancianos de la iglesia, como los que tienen un oficio en la congregación, a ancianos en la iglesia, a los que son por edad. En el caso de su servidor, es un anciano de la iglesia, enseño la palabra. En el caso de personas acá en la congregación, son ancianos. ¿Por qué? Por edad. Ahora, Pablo tenía en mente llamar ancianos a aquellos que pasaban los 60 años para allá. Por ahí hay personas que dicen: bueno, después de los 50 ya estamos viviendo, bueno, un poquito más. Después de los 60 estamos viviendo como ya en conteo regresivo, pero bueno, que Dios nos dé larga vida para hacer su voluntad. Así que él menciona a los ancianos y habla haciendo referencia y me interesa mucho porque en el versículo anterior dice sana doctrina. Es más, el texto no dice lo que está de acuerdo con la doctrina, sino con la ¿qué? Con la sana doctrina. O sea que la doctrina no solamente debe ser expuesta de cualquier manera, sino que debe ser ¿qué? Sana. Por favor, dígale que está a su lado: una sana doctrina va a dar como resultado un sano creyente. Dígale: una sana doctrina va a dar como resultado un sano creyente. Ahora, cuando dice y habla acerca de los ancianos, está hablando que deben ser ¿qué? A ver, ¿cómo deben ser? Sobrios. La idea de la sobriedad es ser conscientes. La idea de la sobriedad es, contrario a la sobriedad es alguien que esté ¿qué? Contrario a la sobriedad es algo que es una persona que esté ¿qué? Ebrio, ¿cierto? Y una persona ebria pierde el control total de ¿qué? De su dominio, del dominio propio. No hay dominio propio. Lo que está diciendo el texto es que sean capaces de ser ¿qué? Dominantes de ellos mismos. Los adultos y ancianos en la congregación deben ejercer un dominio total sobre ellos. No pueden moverse por sus emociones, teniendo claro de que la doctrina es el fundamento y soporte que da claridad y que me ayuda a tener una conducta estable en la vida. ¿Están conmigo? Así que la sobriedad tiene lugar, o tiene la idea de que el anciano debe ser decoroso, debe ejercer un dominio. En Filipenses capítulo 1 lo dice. Filipenses capítulo 1, les doy el texto. Perdónenme. Versículo 9, Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es interesante porque Pablo está hablando acerca del amor y de qué, y del conocimiento, y luego dice: si esto, porque ahí aparece en el versículo 10 la palabra para qué. ¿Están conmigo? Dice para qué, entre otras cosas es
Lo que pido en oración al Padre es que ustedes abunden ¿en qué? En amor y ¿en qué? Y en ciencia, en conocimiento. Ahora, si esto lo tengo, ¿es para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Para qué me sirve conocer? Para que de la misma manera ames. ¿Y para qué me sirven estas dos? Para que apruebes lo mejor. Para que apruebes lo mejor. Para que tomes buenas decisiones en la vida. Para que tu corazón no vacile por una mente hueca, sino que llevemos frutos llenos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, ni siquiera de nosotros, para gloria y alabanza de Él. Él es el que hace la obra en nosotros. El otro concepto que aparece en cuanto a ancianos es dignos, o en la otra versión aparece como serios. Y esto no se limita, escuchen esto, no se limita a la consideración de Dios para con las personas. Hay personas que dicen, pues Dios me tuvo por digno, por fiel. El apóstol Pablo lo dice. Pero este texto, este concepto no se limita solo a eso. Se limita a que no solamente haya sido considerado como digno de parte de Dios, sino también como digno de parte de ¿quién? De los hombres. O sea que el anciano debe ser ¿qué? Serio, digno, que alguien diga, esa persona sí es digna de que esté ¿qué? Ejerciendo el oficio que está ejerciendo. ¿Están conmigo? Esa persona sí es de buen testimonio. Esa persona, doy fe que esa persona es de buen testimonio. Ahora, ¿esto solamente para los pastores? Pues no, están hablando de los ancianos. Y creo que aquí, bueno, algunos dirán, pues quiero borrar el numerito de mi cédula para poderme bajar y que no caer como en esta lista, ¿no? Pero no, los ancianos por edad deben ser ejemplo. Hoy vemos ancianos que son cascarrabias, ancianos que no son ejemplos, que son corrompidos, que son violentos, que son pleitosos. Ancianos, escuche, adultos mayores que les gusta la pornografía, adultos mayores, ancianos que les gusta el chisme, que les gusta, y las ancianas además. De hecho, en la lista de las ancianas es más extensa que la de los ancianos, si usted nota en el texto. ¿Por qué será? No, pues porque las mujeres hablan menos, seguramente. Ahí están incluidas las suegras también. Cuando habla de ancianas, están las suegras ahí metidas también, ¿sí? No, mentiras. Bueno, mal yo no tengo no. Ay, Dios. Así que la palabra prudentes, aparece otro concepto haciendo referencia a ancianos, y es, esos ancianos deben ser ¿qué? Prudentes. Y la palabra prudentes es no en el ejercicio de aprender prudencia, ¿están conmigo? Sino de que ya la vida construyó un hombre prudente. Es diferente. Una cosa es que yo digo, yo tengo 80 años y todavía soy tan imprudente. Pues bueno, ¿desde cuánto? No, desde los 15 años. Ok, no aprendiste nunca. Está bien que sigamos aprendiendo, pero cada vez más debemos santificarnos y ser prudentes. Prudentes en la manera como nos conducimos, en la manera de hablar. Esto deben ser los ancianos. Pero además de eso dice, ¿sanos en qué? Oh, por Dios. Y no dice solo como los ancianos deben tener fe. ¿Será que dice eso el texto? Pues no. Sino que dice que deben ¿qué? No solo deben tener fe, sino que su fe debe ser ¿qué? Saludable. Debe estar sana su fe. Esto es diferente. Usted tiene fe, sí, yo la tengo, pero odio a mi hijo. ¿Por qué? Porque algún día me hizo esto. Entonces no está sano en la fe. ¿Están conmigo? Tú tienes fe, sí, yo tengo fe. Bueno, ¿y tu esposo? No, pues ni me lo nombres. Déjalo allá, porque lo odio. Me fue infiel hace 40 años. El 31 de octubre, el día del no sé qué. Y lo encontré con,
Debes estar sano en la fe. Y hablo a los varones. Los hombres ancianos deben ¿qué? Estar sanos en la fe. No es simplemente tener fe, es estar sanos. La sanidad lo da una buena y única interpretación de las Escrituras. Cuando entendemos que por gracia fuimos nosotros perdonados, y cuando entendemos lo que algún momento le dijo Pedro a Jesucristo: ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 70 veces 7. Pues bueno, el conocer las Escrituras te va a proporcionar salubridad para tu bienestar. Pero también no solamente en la fe, sino que en el amor. Dice el texto, en la paciencia. Estas son virtudes. Dice en el amor. Cuando leemos la lista que el apóstol Pablo le escribe a Corinto, a la iglesia de Corinto, es el amor todo ¿qué? Todo lo sufre, todo lo espera. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor permanece, el amor, bueno, hay una lista, benigno. El amor también debe ser ¿qué? Sano. La idea de este texto es, por más de que pase el tiempo y que te empieces a considerar, que la vida tuya empieza a considerarse como la de un anciano, no puede haber una variación en estos conceptos. Ni en la fe, ni en el amor, ni en la paciencia. ¿Están conmigo? Debemos ser constantes. Si yo amo hoy, mañana yo no puedo odiar, porque entonces mi doctrina, no hay sanidad en la práctica, porque no hay sanidad en la interpretación. ¿Están conmigo? ¿Para qué necesito entender la Biblia? ¿Para qué necesito leerla? ¿Para qué lleves a la práctica de una manera entendida lo que dice la Escritura? Pero luego habla de las ancianas, y aquí hay una larga lista. Así mismo que sean ¿qué? Saben, en la iglesia, si hay en la iglesia ancianas que han criado hijos y que ya no los están criando, esas mujeres deberían estar ¿qué? Dispuestas a enseñar, tal como lo dice la lista, maestras del bien, aquellas que en la congregación y en sus casas hay como jóvenes y apenas aprendiendo a criar hijos. ¿Están conmigo? De manera que aquí hay algo interesante. Porque nosotros no podemos escuchen esto por favor, una vez conocemos la Escritura, y esto para las ancianas, para las ancianas, o sea que a mí no me toca eso. Nosotros, o más bien las mujeres, no deberían enseñar y adoctrinar su familia desde sus experiencias, ni con su esposo, ni con sus hijos, sino desde las Escrituras. Porque las experiencias pueden sesgar el corazón. Las Escrituras nunca lo van a lastimar. Si tú le dices como una anciana a una jovencita que está en la iglesia o que está en la familia, y le dices, pues tienes, si te la hizo, pues hágala usted también. ¿Crees que eso es un buen consejo? Por supuesto que no. Así que no puedes pastorear tu familia ni direccionar tu casa desde la tradición y la experiencia, sino desde las Escrituras. Por eso deben ser maestras del bien. Las ancianas asimismo deben ser reverentes en su porte. Ay, ay, ay. En la otra versión dice reverentes en su conducta. En primera de Timoteo, y esto porque hay personas que a veces me han dicho, pero yo he visto que hay mujeres en la iglesia que se visten de cualquier manera. Entonces llega la jovencita a la iglesia y dice, pues ¿qué? Pues yo también me puedo vestir de cualquier manera y me puedo conducir en la vida de cualquier manera. ¿Por qué? No, porque pues la anciana de la iglesia, que se supone que tiene más años, no da un buen ejemplo. Esto lo dice en primera de Timoteo. Escuchen esto. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 y 11 al 11. 2, 9 al 11 dice,
Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ojo con esto, porque hemos dicho de que una mala interpretación puede llevar a la iglesia a un legalismo. Entonces tenemos en las iglesias mujeres que se visten hasta las faldas, hasta los tobillos. Pues en la Biblia no está diciendo que deje de utilizar jeans, pero sí que vista decorosamente. ¿Están conmigo? Que todo el tiempo utilice faldas, no lo dice, pero sí que vista ¿qué? Con pudor, con pudor. Hoy en día tenemos una problemática social con esto. De hecho, cuando se toca el tema de las mujeres, parece que las mujeres en su momento sacan las que de hecho son bien largas hoy día. Son largas. Sacan las uñas y dicen, ¿qué vas a decir de nosotras? El feminismo radical ha permeado tanto la mente de la mujer. Y la moda y las influencias sociales, que hoy en día la mujer no viste su conducta, no viste su cuerpo con pudor y modestia. Ahora, deben ser peinados ostentosos, deben ser con oro, deben ser con perlas, deben ser con vestidos costosos, porque si no, entonces no figuro, no estoy a la vanguardia, ¿no? Pues familia, vestirse de manera modesta, con pudor y decorosamente, tiene que ver con no permitir que el hombre, por ejemplo, hay mujeres, esto lo digo, hay mujeres que salen a la calle en pijama, por ejemplo. ¿Será que eso está bien? No, pues la hermanita va a la iglesia, pero ella utiliza a la calle, ella es casada, pero utiliza un short tan corto que es la pijama. Ahora, ¿está bien? Pues no. El pudor y la modestia debe entenderse cuándo debo vestirme, en qué momento debo hacerlo. Si una mujer está casada, pues bueno, es otro tema, ¿verdad? Pues tampoco es que entonces se vaya a vestir, si está casada se vaya a vestir pues y ataviar con las plumas y las perlas, tampoco. Pero esto tiene que ver con una cualidad, y yo digo algo, y es que en el contexto del pasaje, cuando una anciana, y vuelvo a lo mismo, cuando hay una sana doctrina, no hay que decirle a la mujer que, o al anciano o al joven, haga esto o lo otro, sino que la misma proceso de santificación va llevando a la persona a que se vista de una manera decorosa. Alguna persona dirá, pero en la iglesia, yo pienso que la iglesia prohíben que se utilicen las gorras, ¿no? Pues no. No, pues no pueden haber tatuajes, pues no. No es el propósito, ni nadie en la iglesia te va a decir, tienes que borrártelo. Pues no. Creo que el proceso de conocer al Señor poco a poco nos va a decir, bueno, me voy a vestir un poco más con más pudor. Esto es lo que habla la Biblia acerca de las mujeres. Ahora, miren lo que dice el versículo 10, sino con buenas obras, en ese mismo texto, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entre otras cosas, hace un contraste. La mujer no es mujer por lo que exhibe, sino es mujer por lo que por lo que es, por sus buenas obras, porque profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El apóstol Pablo está haciendo, y esto es un tema luego para que lo hablemos o lo meditemos con las mujeres, porque a lo mejor las personas dicen, pero entonces los hombres están por encima de nosotros. Pues hay un orden, y creo que esto nos va a ayudar un poco. Ya voy terminando, no se me preocupen, pero quiero mencionar esto para cerrar la idea.
Eh, de hecho, por favor lean el versículo 11, el versículo 15, perdón. Pero se salvará, está hablando de la mujer, engendrando hijos, si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. El apóstol Pablo aquí utiliza una palabra y es se salvará. Él no está haciendo referencia a la salvación espiritual que solamente la da Cristo mediante la fe y por gracia. Él está hablando acerca de, pero se salvará como un estigma que la mujer lleva en sus hombros. La mujer la mujer históricamente más bien lleva un estigma. Cuando usted lee Génesis capítulo 3, la primera que participa y accede ante la tentación es la mujer. Y es la mujer la que le da a comer del fruto al hombre. Así que se salvará aportando, diciéndole al mundo, sacando de su propia piedad, de su propio ejercicio, pues hijos o discípulos piadosos. ¿Cuántos están conmigo? Entre otras cosas, es decir, yo, ejemplo, la mujer no está para qué, para verla como quien trajo el pecado al mundo. La mujer en su ejercicio de sabiduría es la que instruye la casa y la que tiene a cargo ejercer un oficio que saque hijos piadosos del hogar, mostrándole a la sociedad de que la mujer de ese estigma puede ser salva. Están conmigo, pero no es una salvación de la que solamente Cristo o en Cristo se puede dar. Ahora, quisiera, por favor, hacer mención de algo, y es de una pareja de mujeres que hicieron muy bien su trabajo. Y estoy hablando de Loida y Eunice. Loida era la abuela y Eunice era la mamá de un hombre llamado Timoteo. Lo que Pablo le dice a Timoteo, de hecho en el capítulo, en la carta, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu madre Loida y en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también estará. Lo que está diciendo el texto es, ok, estas dos madres, esta abuela y esta madre, hicieron ¿qué? Un oficio, fueron un ejemplo y enseñaron, fueron maestras del bien. ¿Para quién? Para Timoteo. ¿Será que eso debe ser nuestra, o en el caso de las ancianas, debe ser un ejemplo a seguir? Pues claro que sí. Ahora, el texto también dice que no deben ser calumniadoras. Por favor, regresen al texto, voy terminando. Deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra calumnia en la Biblia? 36 veces. Y hace referencia a Satanás. La mujer no está dada para, o la anciana no está dada para ser calumniadora, ser chismosa. Por favor, lean Jeremías capítulo 9, versículo 20. Voy un poco rápido. Jeremías capítulo 9. Permítame. Capítulo 9, versículo 20. Dice: oíd pues, son mujeres, está hablando a las mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad ¿qué? Endechas. Endecha a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por vuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Esta es una, mire familia, esto es una gran responsabilidad y un privilegio que tienen las mujeres. Las mujeres tienen a cargo la edificación del hogar. Dice que la mujer sabia ¿qué? Edifica su casa, pero la necia con sus ¿qué? Con sus manos la destruye. Es un privilegio que tienen las mujeres de poder engendrar. Tienen un don de poder enseñar. Son llamadas a ser maestras del bien.
No deben ser calumniadoras, por el contrario, deben enseñar endechas, cada una a su amiga, y lamentación. Tampoco deben ser esclavas del vino. Lo dice el texto. En el versículo dice, no deben ser esclavas del vino, sino que deben ser ¿qué? Maestras de ¿qué? Cuando se refiere y tiene la idea de esclavas del vino, es, ojo, porque utiliza la palabra esclava. A veces las personas dicen, no, es que yo controlo. Perdóname, yo controlo. ¿Yo controlo o a usted la están controlando? ¿Sí? No, pues a lo mejor yo me tomo uno y como que, ajá. No vaya a ser que estés controlando la frecuencia, o más bien la intensidad, pero no la frecuencia. Porque la intensidad puedes tomarte uno, pero mañana te tomas otro. Y pasado mañana otro. Así que no estás controlando nada. Sos esclava del vino. Y para eso la Biblia dice, enséñale, Tito, a las ancianas que no sean esclavas del vino. Que deben ser ¿qué? Maestras del bien. Y nótese lo que dice en 2 Timoteo 3:6. Este texto es una locura. 2 Timoteo 3:6, a la vuelta, un poquito hacia atrás, dice, porque de estos son los que se meten en las casas, escuchen esto, y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Qué tremendo texto. Lo que está diciendo Pablo en el contexto del pasaje es, Timoteo, escucha lo que te voy a decir. Van a haber unos tiempos donde van a haber hombres calumniadores, jactanciosos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, desobedientes, soberbios, blasfemos, vanagloriosos, ávaros. Y estos hombres van a seducir ¿a quiénes? A las mujercillas que están cargadas de pecados y van a ser arrastradas ¿a dónde? Van a ser arrastradas por diversas concupiscencias. Lo que le está diciendo el texto es a las ancianas, enséñele a las jóvenes que ¿qué? Sean maestras del bien. Enséñele a las jóvenes a no dejarse seducir, a no dejarse llevar y a ser arrastradas por las concupiscencias. Familia, una cosa es hoy día las mujeres jóvenes vivir en un mundo como este, otra cosa es decir, por ahí la pastora María Eugenia decía que al diablo ya no le gusta la carne vieja, decía ella, ¿se acuerdan? Así que para usted que es más anciana, pues ¿qué debemos hacer? Las mujeres deben ¿qué? Deben enseñar a las jóvenes todo el contexto donde están viviendo. Y deben decirles, mire, sus concupiscencias, desde eso las van a intentar arrastrar. No se dejen arrastrar, porque estos hombres, ávaros, vanagloriosos, amadores de los deleites más que de Dios, traidores, bueno, toda esa lista, las van a seducir y van a entrar en sus casas y las van a llevar cautivas. Las mujeres tienen una responsabilidad, familia. Una responsabilidad. Y a lo mejor alguien dirá, eso, pastor. Por ejemplo, las jóvenes que están en la iglesia dirá, pues como yo no soy anciana, a mí no me toca eso. Pues ya va para ustedes, porque termino con eso. Porque también Pablo le dice a los jóvenes, es que eso, ahora me toca a mí. No, mentiras. Dice, deben ser maestras del bien. Las mujercillas en 2 Timoteo 3:6 se refiere a las débiles en virtud, en conocimiento de la verdad, agobiadas por la culpa emocional y espiritual de sus propios pecados. Lo que está diciendo es que entiendan, ancianas, y digo personas ya maduras, maestras del bien, entiendan que nuestras mujeres jóvenes están ¿qué? Están siendo seducidas y que son débiles en virtud y que son débiles en conocimiento. Así que ¿qué deben hacer las mujeres? Ser maestras de ¿qué? Del bien. Ahora en el próximo dice, enseñen a las jóvenes. Ahí está, la credibilidad está en su propio ejemplo. Una anciana
se le cree el consejo cuando su propio ejemplo, ¿qué? La avala. No puede ser de que sea bien cabezona, pero con un corazón lejos apartado del Señor. Y son esas mamás canzonas que simplemente están todo el tiempo diciéndole qué hay que hacer, como un legalismo. Pero cuando ellas no hacen, familia, la iglesia debe, en todos los sentidos y todas las esferas del ser humano abarca. De alguna manera todos debemos caer rendidos a los pies de Jesucristo. Las ancianas caer a los pies de Cristo y decirle: Señor, quiero ser ejemplo para mis jóvenes, para esa nueva generación. Que amen a sus maridos. ¿Qué le enseñan las ancianas a las jóvenes? ¿Que amen qué? Que amen a sus maridos. Y para no solamente decir amen a sus maridos, es que las mujeres mismas ¿qué? Nos amen a nosotros. Y que nosotros amemos también a las, ¿sí? Que amen a sus maridos. Esto es un principio igual que la sujeción. Hoy en día decirle a las mujeres deben sujetarse a sus maridos. Wow. No, yo no me puedo sujetar a él. ¿Sí? Y el hombre mismo saca pecho, ¿no? Dice eso, vea. Y codea, ¿no? Eso, vea. Ahí el pastor está diciendo sujétese. ¿Ah? ¿Sí? Pero el marido debe ser, familia, debe tener y ser un portador del carácter de Cristo. No es el típico hombre que dice: tienes que sujetarte a mí cuando es violento, cuando no da testimonio, y sujétese. Y entonces, como yo digo, así tiene que hacer. No, pero tienes que darte testimonio, ejemplo. Ahora tienes que ser un hombre trabajador. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses dice: hey, el que no trabaje, que no qué, que no coma. La carga del hombre es que provea ¿dónde? En casa. El hombre debe ¿qué? Proveer en casa. Una conversación que tuve con Daniela, le dije: mi amor, en momentos tú ganas más que yo, pero no porque tú ganas más que yo voy a dejar de esforzarme para proveer en mi casa. Siempre lo voy a hacer hasta que el Señor me dé la oportunidad de hacerlo. Voy a proveer para mi casa y voy a esforzarme porque eso es lo que me corresponde. Ahora, la mujer, eso no significa, y hoy en día tenemos hogares que la mujer provee mucho más en su casa. Eso no quiere decir de que esté mal, pero el hombre no puede dejar de qué, de esforzarse aunque gane menos. Debe esforzarse en su hogar. Ahora, sujetas para que la palabra, y habla de la palabra de Dios. Regreso a Tito, voy terminando, en serio. Algunos dirán: pero de hace rato está diciendo eso, pero no, mentiras. Para que no sea blasfemada la palabra de Dios. Pues bueno, ahí está, que nuestra conducta habla de lo que realmente nosotros entendemos. Y a veces es muy triste cuando las personas dicen: pero yo la verdad no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué? No, porque allá eso, pues no hay ejemplo. Las personas no dan ejemplo. Pues bueno, ahí está siendo blasfemada ¿qué? La palabra del Señor. La iglesia deben ser testigos, familia. Debemos ser testigos para que nada tengan que decir de nuestro Señor Jesucristo, sino que en todo momento, alguna imagen decía: lo que ven malo de mí, ese soy yo. Y lo que bueno ven de mí, ese es Cristo en mí. Todo el tiempo la gente debería estar viendo a Jesucristo en nuestros corazones. Y por último, el apóstol Pablo, versículo 6 dice: exhortas también a sí mismo a los jóvenes. Y esa palabra a sí mismo es no si estás siendo severo con los ancianos y con las ancianas. A sí mismo, diles a los jóvenes que de tal calibre la seriedad, porque los jóvenes deben ser ¿qué? Prudentes. Y es interesante porque Pablo en este texto lo único que dice de los jóvenes es que sean ¿qué? Prudentes. No dice nada más. ¿Pero por qué solamente dice prudentes? Porque los jóvenes son muy dados ¿a qué? A meter la cabeza rápidamente donde no la deben meter. Que sean prudentes en tomar decisiones, prudentes al hablar, prudentes al hacer un post en el Instagram, en el Facebook, prudentes
prudentes. Enseñemos, familia. Ahora, versículo 7, termina Pablo diciéndole a Timoteo de nuevo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermoso. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor.